Feliz Santo Sábado, hermanos, que el Señor pueda bendecirlo. Vamos a iniciar esta escuela sabática pidiendo su dirección. Padre Santo, alabado y glorificado, Señor, sea su bendito nombre. Gracias por su misericordia, Señor, porque ¿qué más podemos pedir? Siendo que somos pecadores, Señor, que usted tiene paciencia con nosotros. Padre, ayúdenos a seguir adelante, pese a que las cosas se ponen cada vez más complicadas. Ayúdenos, Señor, a comprender y entender lo que necesitamos para continuar, Señor, y sobre todo para que este mensaje pueda llegar a más personas. Sabemos, Señor, que en este camino cristiano a veces las cosas parecen que no tienen solución, pero sabemos que las tienen porque usted ya lo hizo en la cruz. Guárdenos, Señor, y ayúdenos. Guarde a su pueblo. Ayude a aquellos que aún no comprenden esa verdad para que puedan hacerlo. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La escuela sabática que toca se titula La fe. Vamos a hacer un... ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a seguir, no la escuela sabática en sí, aunque bueno, va todo relacionado porque vamos a hablar de la fe. Pero recordé que hace, no sabría decir cuántos años, será de mis primeros cultos, unos 7 años o por ahí, 8, no sé, ya no lo recuerdo. Hablé de la fe en un culto y si me preguntan, no recordaba exactamente qué había dicho porque tanto tiempo, pero no me puse a verlo porque me falta tiempo, pero sí que pude transcribir todo lo que hablé y le pedí a la IA que me ayudara a hacer un poco de resumen, ¿no? Para saber qué había hablado, porque de algunas cosas me acordaba, pero de muy pocas. Y la verdad es que fue muy emocionante ver cómo se desarrolló ese culto, pero triste de que no me acordara exactamente de lo que hablé, ¿no? Pero vamos a recordar lo que se habló en ese culto porque es muy interesante, porque precisamente lo que toca hoy es la fe, y vamos a ver qué fue lo que se desglosó y lo que se llegó a la conclusión y lo que se llegó a decir con ello, ¿no? Para que entendamos lo que realmente, aunque ya lo deberíamos de saber, aunque ya lo sepamos, ¿no? ¿Qué es la fe? Y hasta dónde puede tener tantas conexiones la fe, absolutamente con todo, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de ello. El versículo para memorizar está en Hebreos 11:1, que nos dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Creo que este versículo lo hemos dicho, yo qué sé, ni 1000 veces, y algunas veces seguramente lo decimos porque ya está en nuestros versículos memorizados, ¿no? Por decir lo que es la fe, pero en realidad comprenderlo o entenderlo va un poco más allá, ¿no? ¿Cómo se titulaba ese culto? Fe, emuná. No sé si lo recuerdan, que la palabra hebrea para fe era emuná. Y sacamos conclusiones acerca de esa palabra, porque en el hebreo, esa palabra que en el español son 2 letritas, fe, F-I-E, en el hebreo pues las letras ya sabemos y el significado es mucho más profundo, ¿no? Y vamos a desglosarlo en varios puntos. El primer punto de esa fe, claramente necesito que comentemos, porque esto es una escuela sabática, no un sermón, así que vamos a hablar de ese culto, pero vamos a intentar pues enriquecernos con las cosas que vayan saliendo, ¿no? Primero, uno de los puntos que se tocó ahí fue que la fe no es emoción, y eso ya lo sabemos. Vamos a buscar 2 Corintios 5:7. Y el que lo tenga, por favor, que me lo lea. Vamos a empezar por los niños. Gael, ¿quieres leer? 2 Corintios 5:7. Porque andamos por la fe, no por vista. Dice
andamos por la fe y no por lo que vemos, ¿no? Porque a Dios lo vemos. Quien diga que lo ve, no lo sé. Actualmente al menos, o sea, hablando de vista, hecho realidad, ¿no? Sabemos que está, pero no lo vemos. Hay una de las del mundo, digamos, evangélico, pentecostal, este mundo donde las emociones en cuanto a la fe es eso, ¿no? Por eso hablaba, la fe es una emoción, porque sentir el espíritu, esta gente habla mucho en eso, siento el espíritu, para ellos sentir el espíritu va en eso, ¿no? Una emoción, llorar, saltar y tantas cosas. Eso es para el mundo evangélico la fe. Moverse por impulsos emocionales y o creer que la fe es una experiencia física o sentimental. Pero en realidad no tiene nada que ver con la fe. Sí, evidentemente que cuando uno tiene fe puede tener emociones muy Sí, claro. positivas, por supuesto, pero no es lo que en principio nos debería guiar, no deberíamos estar buscando siempre el subidón, para decirlo de alguna forma, sino que la fe, como hemos leído pues este versículo, es algo también en la cual interviene la mente, interviene pues el pensamiento, la razón. Nosotros debemos bueno, pues llegar a una serie de conclusiones, de saber dónde está el bien. Esto es un trabajo que se hace pues leyendo la Biblia, se hace pues pidiendo ayuda a Dios para que Él pues nos pueda impresionar con su Espíritu Santo, y todo esto te va dando una certeza, vamos a decir, intelectual, que te marca un camino y tú pues a base de, con la ayuda de Dios, intentar seguirlo, pues las emociones ya van a venir después, van a seguir todo ese proceso que estás siguiendo en ese momento. Habrá momentos muy bonitos y otros momentos muy duros, como es normal, ¿no? Las emociones no son una buena guía para saber a veces si estás andando mejor o peor, ¿eh? Hay otro tipo de cosas a las cuales debemos fijarnos, ¿no? Exactamente, o sea, tener fe no implica que siempre lo vas a sentir, o sea, siempre, como dice el libro, siempre vas a tener una emoción, ¿no? Porque la mayoría de gente se mueve por eso, por emociones, entonces confunde la fe con ello. La fe muchas veces implica, aunque estés hundido, seguir adelante, ¿no? Entonces la fe no es un sentimiento, no es una emoción, algo que digas, es que, bueno, como dicen ellos, no, es que lo siento, es que no, va mucho más allá de todo eso. Y como decía Luis, ¿no? No quiere decir que tú no, si eres humano, tienes emociones, claramente, ¿no? Pero basar tu fe solamente en ese punto, totalmente equivocado. Eso es como el amor, ¿no? Que tampoco es un sentimiento, es un poder. Exacto. Entonces hay algo, confundimos muchas veces eso, fe y amor, que es una cosa que cualquier cristiano puede imaginar lo que es, muchas veces se asocia a eso, ¿no? A tener una especie de algo dentro que te lleva y te eleva sensorialmente, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales puedes estar muy bien y otras en las que puedes estar muy mal, pero esa fe y ese amor tienen que estar eternos, tienen que estar Eternos, sí o sí. inamovibles, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando comprendemos que la fe no es una emoción en sí, no es un sentimiento, no es algo que siempre lo tengas que sentir, ¿no? Vamos al segundo punto. La fe no es una emoción. La fe es obedecer aunque no entiendas. A veces, en nuestro caminar, pasan cosas, suceden cosas, o el Señor nos pide cosas, ya sea por lo que sea, y que, o que nos pasan situaciones, más que todo, que no las entendemos, pero que son cosas que el Señor ha permitido para que nosotros podamos, ¿el qué? Pues adquirir esa fe. Y ojo, voy a aclarar, aunque
la fe es obedecer, aunque no entiendas, aunque no comprendas tú lo que está pasando o lo que Dios quiere para ti o lo que sea la situación, pero tienes que avanzar. Eso no quiere decir que muchas de las cosas que te pasan a ti, tú te las buscas solito. No confundamos. No, pero es que el Señor ha permitido que yo vaya por aquí para que haga algo, ¿no? O para que me reaccione, o para que el Señor quiere que pasemos por cosas malas. No, Él quiere que rindamos la voluntad. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos lo que queramos, ¿no? Eso no quiere decir que las pruebas o las situaciones que a veces están en tu vida sean porque el Señor te las ha puesto porque sí, no. Muchas veces es culpa nuestra, porque nosotros nos acarreamos las consecuencias, ¿no? Pero cuando no es así, que es este caso, la fe es obedecer aunque no entienda, y vamos a ver un caso de ello. Hebreos 11:8, Martín. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí es un claro ejemplo de que la fe es obedecer aunque no entiendas. ¿Comprendía Abraham el pedido del Señor en ese momento? Lo comprendió después, pero en ese momento. Entonces, ¿pero qué pasaba con Abraham? Abraham se detuvo y dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Le preguntó a Dios esto? Bien, Eco. Sí, aprovechando que están hablando los niños, me viene mucho como cuando somos niños obedecemos sin comprender a nuestros padres, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, de una corta edad, obedecemos totalmente sin rechistar, ¿no? Con 2, 3 años, por norma general, Sí, confiamos plenamente en la guía de nuestros padres, a donde nos vayan a llevar, que nos protegen, que nos cuidan, que nos guían. Y nunca les preguntamos por qué tengo que hacer esto o lo otro. Obedecemos por amor y lo hacemos gozosamente, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo y madurando, y digo entre comillas madurando, ¿no? Nos volvemos más rebeldes, cuestionamos más, que también es necesario cuestionarse las cosas, ¿no? Pero sí que perdemos esa naturalidad en el obedecer por amor sin cuestionarse absolutamente nada, ¿no? Confiando plenamente en que la persona que te lleva de la mano quiere lo mejor para ti, ¿no? Y eso es algo con lo que se lidia, ¿no? Los que somos padres o los que hemos sido hijos, pues hemos transitado por ese proceso en el que se pierde eso. Y creo que es algo que se vuelve a reaprender, quizá por lo menos cuando somos adultos, cuando llegamos al Evangelio y nos sucede eso, que cuando estamos viendo dices, ¿y por qué tengo que dejar de comer esto? Por poner un ejemplo, que seguro que nos ha pasado a todos. Y Dios tiene paciencia y al final te das cuenta cuando tú estás preparado, cuando es tu momento, Dios te amplía el entendimiento, el conocimiento, para poder comprender el por qué. Y dices, ahora entiendo, ¿no? Y eso es algo importantísimo, darse cuenta de que cuando haya un momento en el que quizá podamos ver que no comprendemos el por qué o no vemos la luz al final, podamos recordar que siempre ha habido esos momentos donde hemos podido darnos cuenta de que ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué me han guiado por aquí? Interesante lo que comentas con los padres y los hijos, ¿no? Porque qué importante es ser coherente como padre, aunque tus hijos no te comprendan exactamente, ¿no? Porque luego cuando los chicos se hacen más mayores, entonces te empezarán a hacer preguntas y si realmente lo que estabas haciéndoles hacer no tenía ningún sentido, que era arbitrario, pues entonces ahí sí que cuando los chavales se rebelan, ¿no? Dicen, bueno, ¿esto qué es, no? Y van por su rollo y a su... Por eso es tan importante ser consecuentes, ¿no? Ser padres y ser consecuentes. O sea, si hacemos algo, hacerlo de todo corazón y hacerlo porque es de Dios. Y luego cuando los chavales empiecen a preguntar y eso, pues comprenderán por qué, pero no habrá ningún cambio, porque básicamente estaréis haciendo lo mismo y diciendo lo mismo, pero ellos entenderán el porqué. Y eso es lo que nos pasa con Dios también, ¿no? Es un poco lo que él comentaba, ¿no? Al principio dices, bueno, tengo que hacer esto y lo otro, y dices, bueno, pues sí, y además sé, pero lo interesante es porque cada vez
haces muchas cosas por fe, pero porque te ha demostrado primero Exactamente. que es Dios. Cuando haces los estudios bíblicos, te demuestra, por el tema de la profecía y demás, te demuestra que es Dios. Es el fin desde el principio. Ahí te demuestra que es Dios. Entonces, todo lo demás que te va explicando, te lo crees porque, vamos, si te está cuadrando todas las profecías del fin desde el principio, pues si te dice que esto es así, pues ¿cómo te va a mentir en eso, no? Si sabe el fin desde el principio. Y poco a poco tú vas asumiendo muchas cosas por fe, y luego esas cosas que has asumido por fe se van como complementando con datos, con revelaciones, con nueva luz, y eso es lo que te afianza, digamos, ¿no? en tu fe. Eso es lo interesante. Supongo que esa, la maduración que decía él, básicamente es la santificación también, ¿no? Del cristiano. Porque es un proceso el tener la fe de Jesús, digamos, porque es el fin de todo. Es un proceso que no es de un día para otro, y es un proceso que implica mucho. Implica que tú puedas, con toda tu mente, estar abierto y comprenderlo, ¿no? Quería añadir algo a lo que comentábamos antes, ¿no? O lo que he dicho antes de que la fe pues era un convencimiento intelectual. Evidentemente también debe de haber el amor, por supuesto. El amor de Dios debe estar en tu corazón, ¿no? Pero que ninguno de los dos ingredientes, ni la cuestión intelectual ni la cuestión emocional, desequilibre ese camino, ¿no? Debes de encontrar ese equilibrio, porque claro, solamente con la cabeza tampoco avanzas, necesitas también pues sentir esa simpatía hacia Dios, ¿no? Ver que Dios realmente es bueno, y en la figura de Jesucristo que esa vida que él vivió te enamore, ¿no? Claro, es un conjunto de cosas, pero que debe andar en equilibrio, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, la fe, obediencia, renuncia, dejar las seguridades humanas, porque a veces, claro, Dios te pide, mira, tienes que ir a tal lugar, ¿no? Fanny, Como Abraham. Sí. quería hacer comentar algo que habla el comentario bíblico, Ujú. que dice, me pareció muy bien comentarlo, porque dice, una persona camina por vista cuando está bajo la influencia de las cosas materiales, temporales, pero camina por fe cuando está bajo la influencia de las cosas eternas, porque las apariencias externas determinan las decisiones y la conducta de las personas que no ha sido regenerada. Pero el cristiano tiene una convicción tan firme respecto a las realidades del mundo eterno, que piensa y actúa movido por la fe a la luz de las cosas que solo son visibles para el ojo de la fe. Gracias. La verdad es que muchas veces Dios no explica todo. O sea, hay cosas que tú tienes que seguir avanzando porque no todo está totalmente explicado, ¿no? Y en la Biblia, pues pasa, hay cosas que no toca comprenderlas, y bueno, tú las dejas hasta que el Señor te las quiera mostrar. Ha pasado con muchas cosas, con muchos temas. Sí, simplemente quería mencionar un ejemplo que siempre me recuerda. Es cuando van a cruzar el Mar Rojo, el pueblo hebreo, Elena White dice que hasta que no pisaron el agua, no se abrió el mar. Exactamente. Y es un ejemplo que es Un muy... ejemplo, sí, sí. que aquí lo tengo. Por lo tanto, tenemos ya esos dos puntos. El tercer punto, la fe implica, y lógicamente, morir al yo. Vamos a leer Gálatas. Es Gálatas, pero no es... Ya me lo busco. Fanny, bueno, en lo que encuentras el versículo, solo uniendo los dos comentarios, el comentario de Ángel y el comentario de Neco, estudiando un poco los versículos y todo eso que enviaron para poder estudiar esta escuela sabática de la fe, encontré una cita en el libro de la Educación 247 en la biblioteca virtual, y nos dice, tener fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y que sabe mejor qué es lo que nos conviene, o sea, lo que estabas diciendo antes, ¿no? O sea, entregar la voluntad,
a Él. Y es esa total confianza, ¿no? Abraham sabía quién era su Dios. Abraham confiaba plenamente en Cristo. Y a veces Dios permite que pasemos por circunstancias dolorosas, difíciles, complicadas. Bueno, pongámosle el término que queramos ponerle, precisamente para que nuestra fe crezca en Él, que aprendamos a confiar completamente en Él, creer quién es nuestro Dios. Sí. Gálatas 2:20 era. Gálatas 2:20. Mm. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y de amén hablaremos. Gálatas 2:20 pues nos implica eso, ¿no? La fe que implica morir al yo, dice, con Cristo estoy crucificado. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Es un versículo que es otro de los que lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Pero que el significado profundo de ello es tan abarcante y muchas veces eso, lo recitamos, bueno, por recitarlo, pero no lo vivimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería el enemigo, el verdadero enemigo de la fe? Voy a comentar algo previo a la pregunta, no voy a contestar yo. Es interesante cuando vemos que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué no dice lo vivo por fe en el Hijo de Dios? Sino es como en la fe del Hijo de Dios, en Él. ¿Vale? Por supuesto que debes tener fe en Dios, faltaría, ¿no? Pero vivirlo en la fe del Hijo es en su fe. Es como tener fe en su fe, en que su fe no va a fallar, ¿no? Y cuando lo vives en Él y estás en Él y te escondes en Él, entonces ahí es donde vives su fe. Cuando anhelamos ser como Él, vamos a vivir su fe y vamos a tener su fe. Y eso es quizás el matiz, el punto que nos puede librar de la presunción, ¿no? Porque cuando hacemos las cosas por fe, como diciendo, bueno, esto seguro que Dios lo va a bendecir. Esto, pa'lante, venga, pa'lante, no mires, tira pa'lante, ¿no? Entramos en una irresponsabilidad. Sí. Los metemos en problemas y luego creemos que eso es que el Señor nos ha hecho pasar por algo y que no sé qué. Claro, tenemos que tener cuidado con eso y ver en qué punto estamos. Ser muy sinceros con nosotros mismos y ver en qué punto estamos. Porque hemos hecho el loco y cuando haces el loco, luego no puedes decirle a Dios gracias porque he hecho el loco, ¿no? Entonces todo eso es importante, pues, humillarse ante estos errores que puedes haber cometido, ¿no? Y evidentemente si tú quieres salir de ahí, el Señor va a hacer todo lo posible que tú le dejes hacer para salir de ahí. Eso es evidente. Eso, vamos, si tú quieres salir, el Señor te va a sacar. Otra cosa es que luego pues, no queramos salir de ahí. Es muy importante todo esto. Entonces ahí es un poco el matiz, que es muy, muy bonito el concepto, ¿no? En la fe del Hijo de Dios. Sí, así es. Entonces, la pregunta, bueno, más o menos también la contestas. La pregunta, ¿el verdadero enemigo de la fe? Está claro, ¿no? Bueno, claro, mi mente automáticamente responde la incredulidad, ¿no? Bueno, sí. Hasta cierto punto podría ser la incredulidad. Bueno, pero los demonios creen, ¿no? Y tiemblan. Entonces, yo reflexiono y digo, pensándolo ahora, la incredulidad no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que me puede hacer perder la fe? Pues es el amor. Es lo que me viene. Cuando uno llega a este mensaje, digamos, cuando conoce el Evangelio, se enamora de la verdad. Por lo menos en mi caso.
de lo maravilloso que es el mensaje en sí, en su totalidad, cómo se te abre un paradigma nuevo, ves la vida de manera diferente y te enamoras de eso. Luego conoces a Cristo y ahí te tienes que enamorar de Él. Y eso no es tan fácil, porque no está en nuestra naturaleza. Nosotros podemos enamorarnos más fácilmente de cosas fantasiosas, de milagros, de piedras, de fósiles de dinosaurios con humanos. Eso es fácil de asombrarse. Pero asombrarse de la cruz es otra historia. Eso requiere ejercer la fe. Y ahí es donde entra la complicación, ¿no? Que yo creo que personalmente es por la que estamos todos aprendiendo en este camino, ¿no? ¿Qué es esto de ejercer la fe y enamorarse de Cristo? Porque en última instancia, si no llegamos a eso, de nada servirá que creamos, porque si no llegará un momento en que temblaremos, ¿no? Cuando Él venga. No es lo mismo creer que tener fe. Tú puedes creer en Dios, que Dios existe. Los fariseos creían que Dios existía e incluso sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no le creían a Él. Cuando le crees a Él, aparte de creer en Él, entonces es probable que ejerzas fe. Y bueno, interesante lo que ha comentado, ¿no? Eneco. Para mí, lo que realmente el verdadero enemigo de la fe es la presunción. Para mí. Porque es una falsificación de la fe. Y eso hace que tus intereses egoístas y tu yo, pues se ponga por delante. Entonces, estás caminando a la luz de tu propia luz, o sea, de tu propia luz, no de la luz del Espíritu Santo, de tu propia tea, y al final no es tuya, es satánica. Ese es el verdadero enemigo. Y es la imitación de la fe. De hecho, normalmente lo que es peor no es lo contrapuesto, sino lo que lo imita, que al final llega a ser lo contrapuesto, pero es como juega Satanás, ¿no? Silvia quería comentar. Feliz sábado, hermanos. Ya tiene. Pues yo a esa pregunta y en relación con este versículo sería la autosuficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te impide morir a ese yo? Esa autosuficiencia que te hace estar, bueno, un poco al hilo también de la respuesta a cada ángel, ¿no? De poder estar o de sentirte, puedes pensar que crees en Dios y que Dios está ahí, pero realmente tú estás caminando solo, ¿no? Estás siendo autosuficiente y estás generándote un verdadero problema con respecto a la fe. Es imposible que obtengas esa fe, ¿no? Que la vayas a tener ni un instante. Por tanto, esta autosuficiencia está muy relacionada con el ego, ¿no? Con el egoísmo, con el no querer desprenderte de lo que eres, ¿no? Y no querer tirarte a la piscina, ¿no? Ahí le han dado los tres. Sí, la conclusión en ese culto era que el verdadero enemigo de la fe es eso, el ego, el yo, la autosuficiencia, la presunción. Es que es lógico, ¿no? El enemigo, para engañarte, para tenerte en sus manos, ¿cuál es la mejor forma? Falsificarte la fe, ¿no? Claro, tú estás creyendo que realmente tienes una fe verdadera, pero en realidad lo que tienes es la falsa. Y te lo estás creyendo. Y te lo crees. O sea, porque es cierto que a veces puede haber personas que sí, que son conscientes de lo que están haciendo, pero hay otras personas que en un punto del camino se han perdido y creen que tienen esa fe, creen que tienen la fe y en realidad están teniendo la fe falsa. Y es muy duro porque no entienden y no lo comprenderán. Por lo tanto, el ser humano generalmente, como seres humanos, a veces queremos entenderlo todo, o sea, queremos controlarlo todo, entenderlo todo. Ese es un poco pongámosle el tema de las mamás, ¿no? ¿Qué pasa con la madre? A veces la madre es ese punto de que quiere controlarlo todo, ¿no? Entenderlo todo porque ama a sus hijos y quiere que sus hijos estén bien, ¿no?
Por lo tanto, hay esa necesidad siempre de intentar controlar todo, porque de esa manera, pues, sus hijos, es lo que ella piensa, estarán bien. Yo te comprendo muy bien porque aquí tenemos el tema de la ciencia. Yo vengo bueno, no digo que soy un científico porque cuando dicen eso digo, tú te has pasado un poco. A mí me gusta la ciencia y soy biólogo, pero no soy científico. Si fuera científico no estaría trabajando de científico. Pero sí que es verdad que quieres comprenderlo todo. Desde pequeño quieres que te expliquen todo y encontrar una lógica a todo, ¿no? Una lógica humana, evidentemente. Cuando yo comprendí la palabra de Dios, cuando empecé a experimentar la palabra de Dios, tuve que encontrarme con choques fuertes y desaprender muchas cosas. Y aún hoy tengo esa tendencia. Aún hoy tengo esa tendencia. Y tengo que controlarme porque hay veces que entras en un bucle y hay cosas que no te tocan saberlas, ¿no? Y para ahí y sigue adelante, ¿no? Y eso creo que es el error en el que están entrando muchos científicos, incluso gente que es creyente, de querer explicarlo absolutamente todo para mostrar y demostrar la Biblia a las personas. Y Elena White dice que no debemos demostrar la Biblia con la ciencia, sino la ciencia con la Biblia. Al revés. Hay un matiz ahí, parece que no. Pero yo he estado en contacto con personas que me han llamado y me han dicho, bueno, pero esto piensa que esto es por esto y por lo otro y claro y no sé cuánto. Digo, estás hablando del diluvio, por ejemplo, y no sabes exactamente qué pasó allí, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que hacer sentarnos y estar más tranquilos, ¿no? Porque y dejar, estad quietos y ved que yo soy Dios, tiene que ver con esto también. Sí, porque muchas veces en ese punto de querer sentirse seguro. ¿Pero por qué te quieres sentir seguro? O sea, Ellen White, como tú decías, Ellen White llega a decir que siempre hará falta el punto de la fe. Hay cosas que no las podrás entender y la fe, para eso está, ahí está. Tendrás que creerlo, aunque no lo comprendas, a que no lo entiendas. Tú sabes cómo el Señor formó las cosas, hizo las cosas. No lo vas a comprender totalmente. Entonces lo mismo con el diluvio, ¿no? O sea, quieres llegar a explicar tanto porque de esa manera te sientes seguro, claro, voy a quedar en ridículo. O van a venir y me van a desmontar esto, entonces no van a creer. Bueno, siempre estamos con ese punto. Hay una cita de Ellen White que dice, Dios nunca nos pide que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual basar nuestra fe. Y al hilo de lo que estaba diciendo Ángel, realmente es muy científico todo esto, porque el científico busca evidencia. Sí, claro. Y cuando estaba buscando el significado de evidencia, la evidencia es la certeza clara, manifiesta y perceptible de algo, de tal manera que resulta innegable o indudable, ¿no? O sea, volvemos a un punto que es pura ciencia de Dios. Lo que pasa que, claro, que las evidencias las puedes manejar de una manera o de otra, Exacto. pero es impresionante cómo Dios nos da suficiente evidencia. Y dice, y su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por testimonios que apelan a nuestra razón. Otra de las cosas que tiene la ciencia y los que hemos estudiado biología, pues claro, está la razón incorporada en esto. O sea, que la fe tiene la evidencia, tiene la razón, es una pura ciencia, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y es matemático y todo lo que, vamos, Dios es ciencia. Lo que pasa es que luego tenemos extremos, como el señor Rives, que, bueno, de poco se lo cargan por querer llegar perforando él mismo hasta donde estaba el Arca de la Alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere ver él la evidencia. Y tú quieres probar que es cierto. Claro, ese es el tema, que no te has creído a Ron Wyatt.
¿no? O sea, vemos como hay gente que ha sido elegida por Dios para hacer ciertas cosas y tú tienes que tener fe también en que eso es cierto. Y que esas personas son las que lo van a ver y tú no. Y tú no. Y tendrás que creerte que eso es cierto. Entonces ahí llegamos a un límite siempre en el que tenemos que parar y ver si realmente esa persona es de Dios, pues ya está. Ya está la cátedra sentada, ¿no? Que a lo mejor a ti te toca un día, pues bueno, si Dios lo decide, pues así sea, ¿no? Pero es muy interesante el concepto. Es que ahí va lo de Hebreos, ¿no? La fe es la certeza de lo que no vemos. Hay cosas que las ves, hay cosas que son innegables, otra cosa es que te las quieras creer o no, ¿no? Para el mundo científico. Pero hay cosas que siempre van a requerir un punto de fe. Pero, como decíamos antes, ¿cuál es el enemigo de la fe? El yo, el ego, ¿no? Pasamos al siguiente punto para ir avanzando. Y hablaban en ese culto de algo muy importante que no lo recordaba, que Cristo mismo es la sustancia de la fe. Hebreos 11:1. ¿Quién lo quiera leer? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La fe es la sustancia. ¿Quién es la sustancia? Ahora, ¿qué es la sustancia? ¿Alguien sabe qué es la sustancia? Que me lo explique con sus palabras así, lo que entiende, ¿qué es sustancia? Pues para mí la sustancia es de lo que está hecho algo, ¿no? O sea, es que la fe es Cristo, está hecho de Cristo. Y es ahí, es el límite donde tú estás, ¿no? Di. No, dice que. Vale. Bueno, también me viene la esencia, ¿no? También pero fíjate, en la versión del 77 dice, la fe es la firme seguridad. La firme seguridad. Claro, es interesante, ¿no? Como la sustancia, la esencia es la firme seguridad. También podríamos decir que la sustancia es el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que se llena uno, ¿no? Lo que te llena y te permite tener fe. La palabra sustancia en el griego es hipostasis. Esa es la que utiliza, ¿no? para esa palabra. Y Hebreos 1:3, ¿qué nos dice? Que ahí utiliza también la misma palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Cristo es la sustancia de la fe. Sustancia, poniéndole un poco algo más de concepto, significa... Es que sí. en mi versión dice la fiel representación de su ser real. O sea, Cristo era la representación de la realidad de Dios. O sea, de la verdad de Dios. Ser real. Entonces, claro, estamos ya metiéndonos en cosas intocables, ¿no? Sustancia, dice, significa literalmente lo que está debajo, el fundamento, la base sólida, la realidad esencial o el soporte real de una cosa. Lo que acaba de decir, ¿no? Cristo es la sustancia, es la esencia. Lo que queda cuando lo superficial desaparece. Fanny, Sí. por eso el Señor decía edificar sobre la roca, o sea, sobre el fundamento. Exactamente, sí. Cristo es la base real de lo invisible. De hecho, lo invisible, Cristo en el cielo, ¿no? Eso que era invisible para los hombres, bueno, a algunos sí que se les apareció, ¿no? Pero pongámosle ya a todos, se hizo visible, ¿dónde?
en la tierra, ¿no? Y entonces la sustancia se hizo realidad, se hizo real. Porque tenía que hacerse real para poder redimir a esa humanidad, ¿no? Y fíjate en 11.1 cómo define la fe, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de pruebas, de evidencias, ¿no? Sí, sí, Y la fe misma dice que es la prueba convincente exactamente. de lo que no se ve. O sea, es una prueba, la propia fe es una prueba de lo que no se De ve. lo que no se ve. Vaya, ¿no? Es para quedarte 3 días pensando en esto, ¿eh? Porque es un versículo que lo digo, lo repetimos, pero hay una profundidad que tú te puedes pasar horas y horas, a lo mejor analizándolo y puedes llegar a sacar tantas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en ese mismo contexto de que Cristo es la misma sustancia, ¿no? Lo real, la base sólida de absolutamente todo. En ese momento lo conecté con lo que es la palabra, la creación, con el poder creador de Dios. Tampoco lo recordaba. Y es muy interesante porque ¿quién creó la palabra? ¿O quién creó todo por su palabra? Dios mismo, ¿no? Cuando dijo, hágase la luz, ¿existía o no? En ese momento no existía luz visible todavía. O sea, hablo del principio de todo, ¿no? Cuando él dice, hágase la luz, ¿había luz en ese momento? No. Por eso dijo, hágase la luz, porque si no, no lo hubiese dicho, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su palabra tenía ese poder creador. La palabra de Dios tiene ese poder creador. Solo emite la palabra y es. O sea que lo invisible se hizo visible por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Y Hebreos 11 dice que es la demostración de lo que no se ve. En un momento se hace realidad por la palabra de Dios. Porque Dios habló y aquello que no existía de repente apareció. Y así fue creado el mundo. Así fuimos creados nosotros. Entonces, ¿la fe cómo funciona? Ligada a la palabra creadora de Dios. Pero es que así es como funciona la conversión, ¿no? Sobre todo al principio, de repente se hace la luz y ves. Exacto. No crees o no sabes que, ni que yo, por ejemplo, en mi caso, ni sabía si creía o no sabía nada, y de repente se abre una luz ahí y dices, anda, ¡pam! Dios dijo y se hizo, ¿no? Y ahí es como la creación. La creación. Ahí es, por eso habla de la nueva creación o la nueva criatura en Cristo Jesús, ¿no? Como que ahí de repente pues todo empieza a moverse y a cambiar y a removerse, ¿no? Exactamente. Y esa fe que funciona está ligada a la palabra creadora de Dios, porque no como una imaginación humana, porque claro, nosotros podemos imaginar tantas cosas, que se hagan realidad es otro asunto, ¿no? Pero no, en esto es como, sino como una confianza en la palabra que tiene poder para crear la realidad. Su palabra, su misma palabra, tiene ese poder. ¿Pero por qué? ¿Quién sería la palabra? Volvemos otra vez a Cristo. Luis. Sí, aquí dice, volviendo al tema de la sustancia, dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está hablando del Padre, ¿no? Exacto. El cual, siendo el resplandor de su gloria, por tanto el Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Por tanto, la sustancia es Dios, ¿verdad? Entonces, como Cristo también es la palabra, porque es que al final Cristo llega a ser todo, todo absolutamente. ¿Y por qué decimos esto? En Juan 1 dice, en el principio era el verbo.
Cristo es la palabra creadora que sostuvo el universo. Ese principio, ese verbo, era Cristo mismo. Por lo tanto, esa palabra es Cristo mismo. Es impresionante porque al final, cuando llegas a intentar comprender, ¿no? Vas a parar a lo mismo. Cristo es todo en todo. O sea, como lo dice su misma palabra, como lo dice Ellen White. Al final Cristo lo impregna todo y es todo, absolutamente. Entonces, si Cristo creó todo por su palabra y la fe viene de confiar en esa palabra, pues Cristo mismo es la sustancia de la fe. Y al final llegamos a esa conclusión, ¿no? Y lo que decimos, porque Él lo sostiene todo, Él originó todo, Él da existencia a todo, Él es la verdad, Él es la esencia detrás de absolutamente toda la realidad. Fanny, Sí, di, Natalia. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Exactamente. Está detrás de todo lo que es real, de todo lo que es verdad. Exactamente. Tú estiras de toda la verdad y de cualquier punto de esa verdad vas a estirar y vas a llegar a Cristo. A Cristo. Sí. Por lo tanto, vamos a que, porque hablaba de la emoción, la fe no es una emoción. ¿Por qué? Porque está anclado en algo real. La palabra de Dios, Cristo y el poder creador divino. Eso es real. Porque, ¿cómo te puedes explicar tú que una persona, vamos a ponerlo práctico, ¿no? en nosotros, que antes en su vida era, vamos, lo peor de lo peor, conoce a Cristo, el creador, la sustancia de la fe, y de repente hay un cambio? O sea, eso es real. Eso es real. Eso lo puedes ver. Lo que es la palabra, porque al final la persona cambia porque cree en la Biblia, porque cree en la palabra de Dios, porque cree a sus promesas, y el Espíritu Santo, que también es esa sustancia, lo transforma. ¿Cómo? Es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede haber un cambio ahí en esa mente? Pero se convierte en algo real. Uno que era malo, de repente se convierte en algo bueno. Y es maravilloso, porque ahí vuelves a comprobar esa fe, ¿no? Por eso dice Elena White que la conversión es el milagro más grande que existe. Exactamente. Es un milagro. Es un milagro. No lo puedes entender de otra manera. Es un milagro impresionante. Por lo tanto, esa fe verdadera participa del mismo principio de la creación, ¿no? Dios dijo, sea la luz, y fue. Abraham escuchó, sal de tu tierra, y obedeció. Israel escuchó, avancen, y el mar se abrió. Lo que decía Silvia, ¿no? ¿Hasta cuándo se abre el mar rojo? Hasta que el pueblo mete sus pies dentro del agua. Hasta que su pueblo ejerce fe. Porque de otra manera no lo hubiese hecho. Creen en el poder de la palabra de Dios, le creen a Dios y avanzan y el mar se abre. Se convierte en algo real, ¿no? Entonces, la fe aparece cuando el ser humano responde a la palabra de Dios, aunque todavía no vea el resultado. Nosotros sabemos que hay un final. Vemos evidencias claramente, pero aún no lo vemos. Pero creemos en ese final. Sí, pero es curioso que, por ejemplo, en Mateo, en Lucas, ¿no? Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, o sea, de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O en Lucas, ¿no? Cuando dice, le diríais a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿no?
Y eso ninguno de nosotros lo podemos hacer, ni siquiera tenemos la fe en nosotros mismos con esa autosuficiencia de ese grano de mostaza, ¿no? No hemos llegado a hacer nada de esto. Es que ahí viene ahora el siguiente punto. Gracias por haberlo tocado porque encaja totalmente con lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa? Tú hablabas. Muchas veces, como les decía a los discípulos, ¿no? Como Pedro, digamos, que estaban en el mar, se arma la tormenta y empiezan todos a tener miedo. Nos morimos. Cristo estaba durmiendo. Él estaba en reposo, en quietud, porque sabía en quién confiaba, ¿no? Sabían el poder de Dios. ¿Y ellos qué pasaba? No tenían fe. Si hubiesen tenido fe, y Pedro, y luego cuando camina en medio del agua, ¿no? Por la noche que se le aparece, Pedro cree en un momento, ejerce esa fe, pero de repente lo abruma su misma inseguridad. Y ¡pam! Cae. Porque esa fe no es suficiente, ¿no? Por lo tanto, aquí viene que la fe verdadera, y aquí está la cuestión, la fe verdadera se revela ¿dónde? En la prueba. Es que no hay más. Fíjate en lo que hablabas antes de la vista, ¿no? De hecho, Pedro cae porque deja de ver a Dios. ver. Sí, exactamente. Deja de mirar a Cristo. Se ve a sí mismo. Gira, mira a los demás como diciendo, mira, estoy caminando. Claro, no es que estoy caminando, es que el Señor hace ese milagro por ti, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, dejamos de ver a Cristo, dejamos de mirarle a Él y entonces nos pasa lo que nos pasa, digamos, ¿no? Y luego caemos y Él tiene que venir, meter la mano y sacarte de allí. Exactamente. Sacarte, ese es el tema, ¿eh? Tú puedes estar en el fango hundido y él es... Lo impresionante es que Él baja hasta el fango y se ensucia, para entendernos, y te saca del fango. Y eso es algo que supera cualquier... Porque tú lo harías eso, o sea... te has metido tú, en el fango, ¿no? Muy hoy en día se dicen estas cosas, ¿no? Tú te has metido en el lío, pues sal tú mismo, ¿no? Se dice mucho eso, ¿no? Ya te has metido hasta ahí, pues tendrás que espabilarte. Sí, pero el Señor, si tú le pides ayuda, te has metido en el fango, pero Él dice, bueno, va, yo voy allí a buscarte. Si quieres que venga, yo voy, ¿no? Bueno, es algo apasionante. Es muy... no, pensé que querías hablar yo. Es muy emocionante porque la verdad es que nuestras mentes son tan chiquitas, tan finitas, que comprender esa sustancia que es Cristo nos cuesta asimilarlo. Y como decía aquí, en esto, que la fe verdadera se revela en la prueba. ¿Cuántos en la prueba llegamos a ejercer la fe de verdad? Llegamos a avanzar. Fanny, y como dices, es en la prueba donde se ve, claro, toda prueba duele, toda prueba trae sacrificios, trae sufrimientos, porque la fe no es un escudo para que no te vaya mal. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, Job, Sí. y un hombre con una fe tremenda, y lo que le pasó también fue tremendo. Pablo, Cristo mismo, y él decía que íbamos a ser azotados, que íbamos a pasar un montón de cosas las cuales no son agradables, pero que permaneciéramos en la fe porque eso tenía una recompensa. Y es difícil, a veces es muy difícil tener fe en la prueba, porque si te está yendo como perro en misa, es complicado poder entenderlo, es complicado ver la fe en medio de eso. Pero ahí es donde viene el Señor, donde nos da el fundamento. ¿A quién miramos y cómo miramos? Al fundamento. El fundamento tuvo una fe increíble hasta lo último. Si no hubiese tenido la fe en lo que su padre le mandó, en lo que él había aprendido, en esa conexión, es que no se hubiese podido hacer lo que se hizo hasta ahora, ese plan de redención. Exactamente. Totalmente, Natalie. Es que la verdad es que somos tan pequeños
nos falta tanto. Y esa fe, tú decías, la verdadera emuná, que ahora vamos a ir a lo que desglosé de esa palabra, aparece cuando no entiendes, tienes miedo, no ves salida, pero aún así avanzas. Avanzas. Porque por fe sabes que Dios te va a ayudar. Pero si te paralizas, si el miedo te lleva hasta el punto de que ni tan siquiera ves a Cristo, ¿qué clase de fe es esa? Mejor no te digas cristiano. Ya os había dicho, la fe no es un escudo donde puedas, pues la Biblia dice que sí, que es un escudo. No es por llevar la contraria, pues es muy interesante. El escudo que habla ella es muy diferente, ¿no? La fe es el escudo. El escudo de la fe dice que te protege de los dardos del maligno. Claro. ¿Quiere decir eso que no vas a sufrir ni vas a pasarlo mal? No quiere decir eso. Quiere decir que luego, claro, no te va a llevar a perdición, digamos, ¿no? La fe no te vaya. Si tú estás escondido en la fe, que al final es escondido en Cristo, como hemos dicho, ¿no? Ese emuné, pues realmente te va a ir bien en el sentido de que no vas a perder tu salvación. Tú puedes pasarlo mal, evidentemente, pero no vas a perder tu salvación. Y es interesante, me recuerda cuando presenté el tema de las flechas de la verdad, ¿no? Que a ti no te tocan. Y es curioso, ¿no? Flechas de la verdad son flechas que salen de Dios, no de Satanás, como es este caso, sino de Dios. Pero claro, si tú tienes fe en Dios y estás en condiciones, no te van a tocar tampoco a las flechas de la verdad. Entonces es muy interesante como hay unos símiles y cómo el Espíritu Santo lo une todo para dar unas simbologías muy buenas. Totalmente, por eso decimos que creemos en esta verdad, creemos en este mensaje, creemos que esto se acaba, creemos que Cristo es la verdad, pero a veces esa verdad es a medias, porque no le vemos. En medio de la prueba no le vemos. Sí, respecto a lo que habías dicho antes del tema de, bueno, que básicamente va de ejercer la fe, que es algo que yo me preguntaba desde hace tiempo qué es exactamente y aún no la acabo de comprender. Entiendo que es ejercer la fe, vale, sí, ejercer, pero ¿cómo ejerces la fe? No es como un músculo que le puedes llevar al gimnasio, o sea, es que no es algo que casi lo puedes forzar. Y bueno, leyendo Elena White, ella tiene aquí una mención, porque ella cuando buscas ejercer la fe tiene muy pocas menciones y no explica qué es exactamente, es como un misterio, como... Pero bueno, ella habla de una experiencia personal, dice, tengo la cabeza cansada esta mañana, neblinas y nubes envuelven mi mente, pero no voy a aceptar la insinuación del enemigo de que desconfíe del Señor. Ha llegado el momento de librar la buena batalla de la fe. Ha llegado la ocasión cuando necesito la fe firme que obra por el amor y purifica mi alma. Busco al Señor con mucho fervor. En ese momento donde no ve absolutamente nada, porque decimos, no, es que ya en la fe no ves nada, pues imagínate cuando tienes que ejercerla, ahí sí que estás en tinieblas total, ¿no? Pero interesante leyéndola ahora que dice que obra por el amor, ¿no? Y eso es un poder que también se tiene que ejercer junto con la fe, entiendo yo, ¿no? Y espero que nos pueda el Señor abrir y revelar más qué es esto de ejercer la fe, porque se nos vienen momentos donde la vamos a tener que ejercer sí o sí. Hay un versículo muy cortito que dice, la fe sin obras es muerta. Eso ya nos da a entender cómo se ejerce la fe y cómo se ejercita la fe. Si sin obras muere, con obras vive. Entonces, claro, si tú te dedicas y tu vida está pensada en tu mente solo lo que importa y el motivo de tu vida es llegar a poder salvar a alguien, a los demás, a tu familia, no salvarlos tú, ya me entendéis, ¿no? Llevarlos a intentar llevarles el evangelio de alguna manera a quien sea, a tus vecinos, a tus amigos, o aprovechar la oportunidad. Todo eso lo haces por fe, porque crees que eso le puede sentar bien a esa persona, porque eso lo necesita esa persona igual que tú lo necesitas. Entonces quieres el bien para el otro igual que lo quieres para ti. Y de eso es ejercer la fe, me da la sensación, porque si no muere. Y es por el amor, evidentemente, que la fe es por el amor.
¿Quién nos amó primero? Bueno, Cristo nos amó primero, Dios nos amó primero, por eso nosotros podemos amar también, ¿no? Y por amor ejerces la fe, porque haces obras. Es que todo es un conjunto, todo va junto. Una consecuencia, es una consecuencia de ejercer fe. Y a la vez esas obras te hacen tener más fe, porque quieres orar más por esas personas y lo haces por fe, porque sabes que si se dejan, el Espíritu Santo los va a cambiar, ¿no? Todo es una especie de círculo, en este caso no vicioso. Sí, sí, totalmente. Y por eso, cuando estás en situaciones, que hoy en día es más fácil estar en situaciones, porque el mundo está totalmente en un punto de no retorno, en un colapso, en un estrés constante, en una desgracia humana total. Claro, cuando ves todo el panorama que hay a nuestro alrededor, ¿qué te queda? Avanzar. Fanny, en eco dice, ¿no? Decía, ¿cómo ejercer esa fe? Y tú comentabas por medio de la prueba. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es necesario entonces siempre pasar por pruebas o circunstancias difíciles o complicadas para poder ejercer fe? No, no debiera. No, Elena White dice que hay personas que no pasarán por ninguna prueba, que obedecerán y serán Simplemente. firmes hasta el final. O sea que no es necesario caer para creer, igual que no es necesario pecar para creer, para salvarse. O sea, el pecado no es necesario, la equivocación no es necesaria. Y yo cuando leí esa cita también me quedé pues ahí, ¿no? Dices, bueno, todo el mundo está hablando de la prueba y tal, y cómo Sí, sí, sí. necesitamos estar sometidos a prueba para ver, a veces ver cosas, ¿no? Pero es que hay gente que no necesitará eso, que va a creer directamente. Es que Y- el problema está en el ser humano, Es que, claramente. bueno, gloria a Dios, ¿no? Por estas personas. Porque, bueno, leyendo justo Hebreos 11, 17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces el comentario bíblico adventista me dice, pero Abraham necesitaba pasar por esta vicisitud que lo pondría a prueba para que su fe pudiera madurar. Esta fue la experiencia cumbre de su vida. Bueno, sí que es verdad que, bueno, en mi caso, ¿no? Bueno, hace poco hemos estado en una situación bastante complicada. Sí que es verdad que no es necesario, pero sí que se crece en Cristo y yo lo digo en mi experiencia de vida, que mi fe ha crecido. Obviamente no es la que debiera porque me falta, pero sí que ha crecido fe y confianza en Dios. Es que creo que otra vez estamos son dos caminos, ¿no? El camino de Abraham era prepararlo para algo, ¿no? Entonces el Señor, como le está preparando para algo, dice, yo te voy a someter a esta prueba, ¿no? Él no entendía exactamente por qué tenía que llevar a su hijo a sacrificar, pero lo hizo por fe, porque creía en Dios. Y eso, porque creía a Dios. Y eso le preparó para lo que tenía que venir. Una cosa es eso y otra cosa es que Abraham se meta en problemas, él por su cuenta, y eso sea lo que Dios quiere para que él mejore. Es diferente. Claro, ahí el Señor le somete a una prueba, ¿no? Le dice, tú haz esto. No es el que dice, voy a matar a mi hijo y a ver qué pasa. No dice eso. Entonces, hay un matiz ahí muy interesante que tenemos que ver, que hay personas en la palabra de Dios que son elegidas para hacer ciertas cosas y tienen que pasar unas pruebas para formarse. A ver, el mismo Jesús pasó por los 40 días en el desierto y eso fue una preparación para él también, como humano, ¿no? Su parte humana. Es muy interesante también todo esto, ver cómo el mismo Jesús también tuvo que ser como probado en el desierto, ¿no? Y eso es para su misión que tenía que hacer después. Exactamente, es que ahí está la diferencia. Hay misiones, hay personas que tienen una misión muy concreta, muy específica, y eso no quiere decir que Dios, yo qué sé, haga, bueno, a excepción de personas, también, que también hay un matiz ahí, ¿no? Pero hay
personas y personas. Hay situaciones y situaciones. En el caso concreto de Abraham, como decía Ángel, tenía una misión muy importante. Recordemos, es el padre de todos, pues, lo habla, ¿no? Es el hijo de la promesa. O sea, ahí iba el tema de Cristo implícito. Su sacrificio es lo que vendría a ser. O sea, era algo, va más allá de nuestro día a día, ¿no? De lo común de la gente. Y con otros, porque con otros pasaron cosas. Luego hay otros que sí, que se metieron ellos solitos en el problema y le fue como en feria, ¿no? Pero en este caso, cuando habla de la prueba de Abraham, había un objetivo y una misión muy importante que dependía la humanidad. Y luego, es que esto es un tema que lo he pensado mucho porque Elena White dice que todos tenemos un don, pero también todos tenemos una misión, ¿no? Tenemos una misión y por lo tanto, si nosotros hacemos lo correcto y vamos por el buen camino, el Señor nos pondrá a prueba para mejorarnos, para prepararnos para esa misión. Y ese es el tema, ¿no? Que si nosotros obedecemos, aún así, no quiere decir que por obedecer no tengamos ninguna prueba, sino que obedeciendo el Señor va a ir trabajando con nuestros caracteres y preparándonos para mejorarnos y que nuestros dones y todos sean puestos para el servicio del Señor. Y eso es, digamos, el camino bonito, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros nos hemos metido en cosas que no tendríamos que haber hecho. Y luego sácale de ahí. Y el Señor viene y te saca. Será otro camino y querrá que tú aprendas de eso, evidentemente. Pero no tienes que haber caído tan bajo, ¿no? Y eso es un poco a veces que tenemos que asimilarlo, ¿no? Nos toca asimilarlo. Que nunca estaremos como si no lo hubiéramos hecho. Eso es interesante también. Claramente estuviéramos súper bien, o sea, mejor de lo que estamos, eso está claro, porque las consecuencias las vas arrastrando, pero eso no quiere decir que el Señor no te saque y no te ayude y no te enseñe cosas, porque te ama y te quiere salvar, lógicamente, ¿no? Y por eso te ayuda y por eso sigues adelante. A veces las pruebas también no necesariamente tienen que llegar porque la hayas pifiado mucho, digamos, y Dios te tenga que poner otra vez en vereda, que puede pasar, evidentemente, pero también pues, puede ser simplemente una prueba de fe, ¿no? De demostrar o de ser fiel a Dios en pruebas que Él puede permitir para, de esa manera, que confíe en ti para obras mayores, ¿no? Para cosas mayores. Cuando eres fiel en lo pequeño, pues te pone cosas más grandes, ¿no? Sí, lógicamente, pero lamentablemente no es la norma. La norma de hoy en día del ser humano, y lo digo porque nosotros administramos personas, ¿no? Y recibimos tantos testimonios y casos y situaciones. Y puedo decir que el 99.99% de las pruebas de las personas son porque ellos se las buscan. Lo puedo decir, por no decir casi al 100%. Pero es así, lamentablemente. Podrá haber, es que no lo recuerdo, ya ni lo recuerdo. De tantas cosas que hemos visto alrededor de tantos años, la mayoría, y debiera ser así, no, hombre, está claro que no. ¿Y el Señor no los ama? No, hombre, está claro que no, que los ama y que por eso hace lo que sea para que la gente pueda salirse. Pero lamentablemente, la mayoría de nuestras pruebas vienen porque hacemos el tonto. Sí. Hablaba del 0,01. Sí, no, y lo hay. Y por ejemplo, los 144.000. Los 144.000 que son ese 0.000. Pero fijaros el caso de Sansón, por ejemplo, ¿no? Sansón podría haber hecho la obra sin tener que perder los ojos, ni tener que haber estado haciendo ahí torturado, ni toda la historia, ¿no? O sea, podría haber hecho el bien ya y no haber pasado por todo eso para llegar a hacerlo. O sea, es posible que llegues a hacer tu obra, pero llegarás de una manera horrible, ¿no? O sea, a lo mejor no tendría que haber muerto él tampoco para hacer la obra, ¿no? Entonces, todo
todo eso es lo que nos tiene que hacer pensar, que el Señor quiere hacer algo con nosotros y nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, pero aún así el Señor, en algunos casos, dice, no, tienes que ser tú. Y te recoge y te vuelve a recomponer como sea, para ir para allá. ¿Qué hizo con Sansón, no? Es que al final lo tuvo que meter en un lugar de preso, quitarle los ojos, luego que lo sacaran a mostrarle a los demás. Y entonces ahí, él, cuando reaccionó, tuvo la oportunidad, porque Dios le dio la oportunidad. Él era el único que podía hacerlo, el único que tenía la fuerza para hacerlo. Hizo la obra, sí, lo hizo, pero en las peores condiciones posibles, ¿no? Bueno, de hecho, Ellen White tiene una cita, y ya la hemos recordado muchas veces, que habla de que habrá personas en el cielo que pudieron estar en un nivel mucho más alto, pero debido a que hicieron el tonto, se quedan en un nivel más bajo. Pero que aún así estarán contentos porque, hombre, te has salvado. ¿Qué más quieres, no? Pero que pudieron haber estado en un nivel alto en el cielo, porque hay una jerarquía, mas sin embargo se han quedado con lo que han merecido, ¿no? Porque el Señor Dios es justo, ¿no? Hace justicia, y en eso hará justicia también. Pero ella recalca en ese punto de que a pesar de eso estarán felices, estarán contentos con lo que les ha tocado, porque saben que el Señor es justo. Fanny, Sí. tocando otra vez el tema de Abraham, Ellen White estaba leyendo Profetas y Reyes y Ellen White dice que, bueno, que lo que quedó registrado de Abraham era para que nos quedara para nosotros y para los que iban a continuar la evidencia de la fe que tuvo Abraham. Y un poco más arriba, ella decía que él escogido como su siervo, y estaba hablando, no separaba el pueblo y luego en un trozo lo separaba como siervo, y decía, él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a prueba. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza su propósito. Son ellos, ¿no? Los que Él escoge, son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a obrar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que debe de hacerse en la tierra. O sea, cuando el Señor escoge a ciertas personas, y lo que hablábamos, con ciertas cosas, es por un propósito. Es porque tiene algo para ellos, no necesariamente porque o tengan una capacidad más grande de poder afrontarse ante las pruebas de la fe, sino porque son necesarias. Pero lo que decía, que sí, que puede sonar así como hay excepciones, ¿no? Sí. O sea, suena así, pero sí hay unas cosas y diferencias entre unas cosas y las otras. Sí, bueno, es que claramente la Biblia, por un lado, dice que el Señor no hace acepción de personas, pero por el otro lado el Señor escoge a ciertas personas que solo pueden ser ellos. Y esto ha sido un tema de debate muy, muy tocado aquí, pero es la verdad. Está ahí, está en la palabra de Dios, lo dice Ellen White. Entonces, a partir de ahí, pues, todos tenemos una misión, todos tenemos un trabajo, y el Señor quiere que lo hagamos. Pese a todo, ¿no? Que lo hagamos. Sí, Nico. Sí, me gustaría comentar que una misión, obviamente tenemos el dar el mensaje y tenemos la misión de predicar el Evangelio, pero hay una meta que no vemos, que vemos por fe también, que es la santificación, ¿no? Que es esa que no vemos, ¿no? Que cada día que pasa solo vemos un poco de ella si miramos hacia atrás, y que también debemos de ejercer la fe en esa santificación que con el poder de Dios obrará en nosotros hasta que llegue un momento en el que algunos, ese 0,01, ¿no? Exactamente. No pecarán. Pero aunque las estadísticas hoy
están bastante mal, ¿no? No apuntan a buen puerto, tenemos una promesa y esto, tanto a nivel individual como pueblo de Dios, hay una promesa y debemos de levantarnos cada mañana ejerciendo la fe en esa promesa. Pero eso implica también el trabajo personal, ¿no? O sea, es que todo va ligado, ¿no? El no meterse en líos, el no generarse pruebas innecesariamente, el seguir trabajando por amor por los demás y alcanzar esa meta que es ser semejante a Cristo, ¿no? Exactamente. Y mira, siempre, bueno, siempre, hace unos, creo que desde que estoy en este ministerio, un poquito más, he dicho, cuando ves el panorama de lo que pasa, de las personas, de las situaciones, de cómo decimos, sí, tenemos fe, estamos santificando, todo lo que quieras, aunque no lo digas con palabras, más o menos, pero ves que en realidad no. Ves que la negligencia espiritual que hay en el pueblo de Dios es grande, es enorme, es abismal, es horrorosa. Voy a definir una palabra porque es horrorosa. Entonces quedas pensando, 144,000. Es que ese número lo veo muy, muy, muy grande, pero enorme. Y entonces, al final, recuerdo que siempre lo decimos con Víctor, pero el Señor ha dicho que son 144,000. Por lo tanto, Él sabrá dónde están, de dónde los sacará, Él sabrá. Porque es su promesa. Y ahí estamos en la fe de que así será, porque el Señor lo ha dicho. Aunque tú no puedas ver, aunque todo el panorama te parezca nefasto, dice el Señor lo hará. Y acabará y perfeccionará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, en los que se dejen, ¿no? Y al final, eso es fe. Vamos a ir terminando. Ya no voy a desarrollar absolutamente todo lo que traía, porque ya se nos fue el tiempo, pero por ejemplo, hablé sobre el tema de la emuná, ¿no? Esta palabra en hebreo, que tenía muchos significados, firmeza, en Strong, ¿no? Hablo de la raíz. Firmeza, seguridad, fidelidad, verdad, lealtad, confianza, permanencia, honradez, fidelidad mental, verdad. Todo esto es esa palabra. Es impresionante porque lo define absolutamente todo. Y luego habían otras raíces de donde provenía esta palabra, ¿no? Una de ellas era emum, que significa establecido, confiable, verdadero, fidelidad. Todo va en ese punto, ¿no? Porque la fe es algo estable, algo firme, no emocional. Y luego había otra raíz que hablaba de amam, que provenía de esa misma palabra, ¿no? Y amam, pues, ¿qué significaba? Mantenerse, levantarse, rendirse, permanecer, estar quieto, confiar, creer, ser fiel, seguridad, permanencia. Estar quieto, ¿no? Lo mencionamos aquí. Estar en reposo, conoced que yo soy Dios, quieto. Y también esta palabra tenía que ver con la mano derecha. En ese momento dijimos, ¿no?, que habíamos estado hablando del tema de la mano derecha. Amán dice, tomar el camino a la mano derecha. Y con tanto significado que tiene el tema de la mano derecha que le hemos hablado aquí, ¿no? La mano derecha, subir, elevarse, acercarse a Cristo. Y luego de esa palabra proviene algo que destaqué ahí, la palabra amén. De la palabra, pues llegamos hasta la palabra amén, ¿no? La palabra amén viene de la misma raíz. Cada vez que pronunciamos la sentencia amén, estamos demostrando que hay fe en lo que se está diciendo, que lo que se está diciendo es verdad. La usamos la palabra amén, ¿no? Amén, así sea, ¿no? Porque eso significa amén. Pues recordemos que amén proviene de la misma raíz que la palabra fe. Por lo tanto, amén es una declaración de confianza, de certeza, de fidelidad y de aceptación de la verdad. Cada vez que pronunciemos amén, estamos ejerciendo también esa fe, pero cuando lo pronunciamos desde el fondo de nuestro corazón, ¿no? Porque lo creemos, porque así es, porque confiamos
totalmente en ello. Y al final, pues, era eso, ¿no? Permanecer, mantenerse firme, confiar, rendirse, estar quieto, todo en conjunto, ¿no? Caminar en verdad, obedecer, mantenerse estable y depender de Cristo. La fe, en definitiva, pues, no es esa emoción, ¿no? No es eso que vamos, hoy día estoy súper contento, súper positivo, tengo fe, pero luego, al siguiente día, estoy destrozado, que no puedo levantarme, y entonces la fe, ¿dónde está? Y al final, pues es eso, cuando tienes que ejercer fe, aunque no veas el camino, no veas por dónde, que creo que a todos nos ha pasado, todos nos pasa, avanzamos. Avanzamos porque Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha demostrado lo maravilloso que puede llegar a ser, lo paciente que es con nosotros y cómo ha obrado en nuestra vida. Por lo tanto, si el Señor ha hecho todo eso, como decía Ángel, sabemos que finalizará su obra en nosotros si nosotros cedemos nuestra voluntad, porque ahí va la parte de la fe. Tú no lo entiendes, no lo comprendes, a lo mejor tú no quieres ir por ese camino, pero tú ejerces eso, tu fe, y entonces tu voluntad se la rindes a Dios. Y ahí, pues, el Señor obra mediante la fe en Cristo. Si no hay algún comentario, vamos a terminar con una oración. Padre, bendito Señor, Señor, ayúdenos porque el camino no es fácil. Para usted tampoco fue fácil en su momento. Sabemos que lo que vivimos no es nada comparado con todo el esfuerzo y el maravilloso plan de redención que por él estamos aquí. Señor, ayúdenos a comprenderlo, ayúdenos a dejarnos, Señor, a rendirnos ante usted, porque es difícil con esta humanidad que cada vez nos pone a prueba precisamente. Ayúdenos, Señor, a ejercer esa fe, a comprenderla, a entenderla, hacer que sea parte de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, pero con sinceridad, porque nos hace falta tanto, Señor, para seguir avanzando. Y ayúdenos a entender y a comprender que lo único bueno y lo único maravilloso que hay en esta vida es haber conocido esta bendita verdad y es saber que usted viene pronto. Quédese con nosotros, con su pueblo, con los que lo necesitan. Ayúdenos a poder ser parte, Señor, de esos instrumentos para que este mensaje pueda seguir llegando, que eso sea el anhelo de nuestra vida. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Tabernáculos 2026, del 9 al 12 de octubre. Este año nos reunimos en el Hotel Sol Costa Daurada, ubicado en la avenida Països Catalans número 11, en Tarragona, Salou. Disfrutaremos de 3 noches en pensión completa, todo incluido. Habitación individual, para una persona, 334 euros. Habitación doble, para 2 personas, 194 euros por persona. Habitación triple, para 3 personas, 183 euros por persona. Habitación triple para 2 adultos y un niño, 495 euros. Habitación familiar, 2 adultos y 2 niños, hasta 12 años, 602 euros. También habrá opción de comidas para quienes no se alojen en el hotel. Desayuno, 20 euros por persona. Almuerzo, 25 euros por persona. Cena, 25 euros por persona. Podéis llegar cómodamente desde el aeropuerto de Barcelona, desde Girona, desde la estación de Sants o mediante el AVE desde Madrid a Atocha. Os dejamos escritos los tiempos aproximados de cada trayecto para que podáis organizar vuestro desplazamiento con detalle. Para información y reservas, contacta con Andrea Munguía al teléfono 685 174
042 o escríbenos al correo sofiamunguia89@gmail.com. Te esperamos. Ese era el anuncio de Tabernáculos 2026. Aún queda chance para que las personas que aún no se han apuntado pues lo puedan hacer, escribir, a contactarse con Andrea. Así que los que no se han decidido tienen la oportunidad. ¿Cuántas personas hay? 86. De momento somos 86 los apuntados para Tabernáculos, así que ya cuando acordemos ya estaremos ahí nuevamente. Más anuncios para este sábado. Niños 3 de la tarde, 3 y media. Adolescentes a las 8, no, a las 9. Adolescentes a las 9 y jóvenes no habrá ese domingo porque los jóvenes estarán de viaje. Así que en principio no tengo más anuncios. Bueno, y conferencia de tarde tampoco habrá porque se está en un viaje precisamente para poder continuar con las conferencias públicas. Así que de momento esos son los anuncios y que el Señor los pueda bendecir.